Aquí en 101 Televisión, tiempo para hablar con los principales candidatos, para charlar, conversar un rato y conocerlos un poco mejor. Hoy lo vamos a hacer con el candidato del Partido Popular al Ayuntamiento de Mijas, Ángel Nozal. Ángel Nozal Lajo, 69 años, candidato del Partido Popular al Ayuntamiento de Mijas. Somos el Partido Popular de Mijas y lo haremos bien. Una declaración de principios, ¿no? Sí, es una declaración de principios que tiene también que ver con el mensaje o con el lema de Núñez Feijóo, en el que se trata de hacer saber a la gente que estamos convencidos de nosotros mismos, ¿no? Yo ya fui candidato y fui alcalde hace unos años y no quedé insatisfecho, soy muy crítico conmigo mismo, no quedé insatisfecho de nuestra gestión. Cuando dice y lo haremos bien, entiendo que el actual equipo de gobierno no lo está haciendo tan bien como usted cree. No quiero yo criticar de esa manera. Ellos tienen su propia forma de entender la política, la economía, la vida. Es una cuestión de prioridades. Ellos lo hacen a su manera, yo a la mía, como un poco como Frank Sinatra, ¿no? A mi manera, a la manera que la gente sabe que yo hago las cosas. En caso de necesidad de pactos, ¿está abierto a pactar en un municipio donde además hay muchas fuerzas políticas? En 10, hay 10, pues sí. Es una cuestión de, ¿cómo decía Anguita? Programa. Sí. Pues eso, pienso que hay que ser coherente con los programas y también un poco con la historia, de los que ha habido los pactos anteriores, los pactos que pudieran ser, pero claro que tiene que ser una cuestión programática. Tenemos que coincidir en lo principal, si no es simplemente conseguir el poder por el poder, no se trata de eso. Es curioso escuchar a un miembro del Partido Popular citar a Julio Anguita. Eso de ¿Y por qué no? Ahí también cito a Mahatma Gandhi y Benzín. Es que el hecho de militar en una u otra ideología no significa que alguien esté totalmente equivocado en todos sus preceptos. Y Anguita en ese aspecto tenía razón, de que hay que ser coherente. La coherencia es muy importante en esto. Estoy totalmente de acuerdo en eso, no le voy a quitar la razón. Cuénteme cuál es el modelo de ciudad para los próximos años, no solamente los 4, los próximos 8 años, digamos, para Mijas. Bueno, es que Mijas no es una ciudad. Mijas es un conglomerado es un municipio, es un conglomerado de diferentes hábitats. Mijas pueblo es un pueblo y Dios quiera que siga siendo un pueblo muchísimos años y no tiene ánimo de ser ciudad nunca y ojalá no lo sea, con las ventajas que tiene el pueblo histórico, además tan bonito. Las Lagunas sí es una ciudad y necesita una reurbanización fortísima, en el sentido de que, bueno, no solamente se trata de tener parking, se trata también de tener calidad de vida para la gente. La Cala, que es la zona marinera, con sus 14 kilómetros de playas, de Calahonda al Faro, necesita también una reurbanización porque el crecimiento urbanístico ha sido tan tremendo que ha expulsado a la gente local prácticamente a los confines, a diseminados, la mayor parte de ellos ilegales, porque no pueden acceder a la vivienda por los precios. Hay que reurbanizar y en el sentido de devolverlo a la gente local y que disfruten los turistas ocasionales. Luego tenemos las urbanizaciones del interior y del exterior. Las del interior tienen una idiosincrasia muy diferente, las que están al lado del río de Gomenar o Fungirola, y las de costa, del Faro de Calahonda, que también tienen su modus vivendi diferente. Y tenemos un sexto grupo que serían los diseminados, que son viviendas construidas, muchas de ellas ilegalmente, casi 4.000, pero que viven en el medio rural todavía, medio rural que aporta a Mijas aún un 7% del PIB de Mijas en agricultura y sobre todo en ganadería. Entonces todo ese conglomerado en un municipio tan enorme, 150 kilómetros cuadrados, 15 veces Fungirola, pues hay que estudiarlo, analizarlo y administrarlo a cada cual a su debida medida y con equidad. Ha hablado de vivienda, ha hablado de los mijeños y de las mijeñas. ¿Qué hacemos con la vivienda? Porque es un problema que tenemos en todos los municipios y también en Mijas. ¿Hay que hacer vivienda? Absolutamente. Yo he sido candidato 5 veces, he sido alcalde 4 años, llevo en la política en Mijas, entré en el año 83 por mi trabajo como administrador de fincas, que me interesaba mucho el desarrollo del municipio, y en todos esos años he visto la evolución que se necesitaba al principio, servicios, seguridad, policía, se sigue necesitando, pero en la actualidad, y lo he mencionado con anterioridad, la especulación urbanística por parte de los propietarios de suelo
que venden o intentan vender como segunda residencia a gente de muchos lugares, tanto de Andalucía como del resto de España, como de Europa. Construyen para este tipo de inversores que quieren disfrutar de sol, de cultura, de Andalucía. Ha expulsado de la posibilidad de compra de una vivienda a la población de Mijas. Somos cerca de 90.000 personas, una población muy joven que necesita casarse, necesita emanciparse, tener su propia vivienda, sea en propiedad o en alquiler, y los precios a los que hemos puesto la vivienda con el sistema de crecimiento especulativo hace que sea inviable el poder seguir de casa, y hay gente conviviendo con sus niños y con los padres. Pero ese es el diagnóstico. ¿Cuál es la solución? La solución son viviendas VPO, es decir, todas las de la Sareb y todo el suelo que tiene el ayuntamiento, sea propio o sea en urbanizaciones donde han tenido que reservar por ley el 30% del espacio para viviendas VPO, hay que obligarles a construir, y si no construyen hay que declarar el interés público y llegar al último extremo, que sería la expropiación para construir vivienda pública. Cerca de 2.000 viviendas se podrían hacer en 4 años en Mijas, y eso evitaría la ocupación del campo, donde hay 4.000 viviendas ilegales, que se ha producido una ocupación sin saneamiento, sin agua, sin electricidad, de la gente mal viviendo, y también resolveríamos el problema de la ocupación con K, de gente que tiene que vivir. La gente tiene que buscar cobijo. Lo primero que se busca es el cobijo y después comer. Entonces comer más o menos lo tenemos solucionado, pero el cobijo no. El cobijo es un problema gravísimo en Mijas en este momento, y es el problema fundamental y esencial. Si no hubiera otra cosa que hacer, habría que hacer viviendas. Ha dado una cifra, no sé si es un compromiso serio o una especulación. 2.000 viviendas de VPO en los próximos 4 años. Son la capacidad que tenemos de construir. Tenemos que buscar la posibilidad de llegar a ese número. ¿Pero usted sería capaz de dar una cifra? Por ejemplo, el candidato del Partido Socialista sí la ha dado. He dicho 2.000 porque empecé diciendo 500 cuando no tenía todos los datos. La capacidad que tiene Mijas entre terrenos del Estado, la Sareb, entre terrenos municipales y entre terrenos que son privados es 2.000. Tenemos que llegar a 2.000 en 4 años. Tenemos que intentarlo, tenemos que ponernos ese objetivo. Luego ganaremos la Champions o no, pero tenemos que llegar. Hablemos de limpieza. ¿Es Mijas un municipio limpio? No, no. Y si no es limpio, ¿cómo lo arreglamos? ¿Cómo hacemos que lo sea? Primero, el contrato que se tiene con la empresa actual es nefasto. Están haciendo sufrir, bajaron el precio, sacaron, gracias a un concurso cuyo pliego estuvo mal redactado, sacaron a la empresa anterior que había, la actual, para poder hacer beneficios, lo está haciendo a costa de no dar los servicios que tiene que hacer, ni en maquinaria, y sobre todo en personal. Al personal lo están explotando, y lo voy a decir como lo siento, miserablemente. La empresa actual es el ejemplo de una empresa explotando a sus trabajadores para obtener un beneficio que no se merecen por la calidad del servicio que están prestando. Así que habría que mejorar, por ejemplo, esas condiciones. Primero la de los trabajadores. No se puede explotar a la gente de la manera que lo está haciendo esta empresa. Y hay que darles medios y hay que darles un territorio que puedan gestionar. No puedes tratarlos casi en un régimen de semi-esclavitud. Eso no es tolerable. Tengo que preguntarle, porque ha sido una noticia que ha salido hace tan solo un día, un juzgado de Marbella le ha citado a declarar como investigado. Le voy a dejar unos segundos para que diga lo que tenga que decir a ese respecto. Que cuando vaya a declarar lo archivarán, como todas las otras denuncias que me han puesto. Estos son maniobras políticas, en este caso además auspiciadas por una persona muy peculiar y muy curiosa, que haciendo coincidir este tipo de denuncias realmente absurdas, ya se verá el día 5 de junio, haciéndolo coincidir con las elecciones, indica que detrás de todo esto hay algo más que lo que aparenta. Es decir, que le viene muy bien a determinados partidos que Nozal esté todo el día en el juzgado. Prácticamente, lo dije el otro día, a mí los guardias civiles del juzgado ya me conocen por mi nombre, los 2 apellidos. ¿A cuál viene usted hoy, don Ángel? Al 5, tercera planta. Hasta ahora no he perdido un solo juicio, ni uno, en 40 años de político. Hablemos de algo más personal y más amable también. No, si el otro es amable, es que no. le decía a mí... un juzgado no es amable. Bueno, pero es la vida, forma parte del decorado de esto. Y si no me ganan las elecciones en las urnas, me tienen que ganar en el descrédito. Cuando no pueden ganarte las urnas, se ensucian tu vida. Y lo peor de todo, están ensuciando la de mi mujer, que eso es mucho más grave. Y déjeme, voy a apartar en unos segundos el tema personal. ¿Y con todo y con ello merece la pena seguir?
Yo he pensado 175.000 veces que no, pero cuando la gente me ve por la calle y me dice, no se va a ir usted, muchos me llaman de usted, pues ya soy mayor, ¿no? No se va a ir usted ahora, ¿verdad? Por favor, no lo deje. Entonces uno se siente un poco obligado. No tengo ninguna necesidad económica, ni de hipotecas, ni de hijos. Estoy aquí porque quiero y porque la gente me quiere. Si no me quisieran, no me quedaba. Hablemos de esa parte más personal. ¿A qué dedica el tiempo libre, si es que tiene tiempo libre? A leer. ¿Y qué lee? Y cuando, pues de todo. Me gusta mucho leer sobre historia y me gusta mucho leer sobre mi otra afición, que es la astrofísica. Entonces, y matemáticas, son aficiones raras, pero no soy de letras, yo soy de ciencias. Y la vida se compone de números en muchísimos aspectos. Me gusta muchísimo el universo. Cuando empezó, cuando yo era joven, Carl Sagan, haciendo la difusión de aquel programa maravilloso, Cosmos, empezó una afición en mí profunda y paso muchísimas horas leyendo sobre astronomía y sobre agujeros negros y sobre todas esas cosas que parecen raras, ¿no? Y leer historia, porque dicen que quien no conoce, quien olvida la historia está condenado a repetirla. O sea, el que no la conoce, peor todavía. Me encanta leer historia muchísimo. Y de la historia de nuestro país o de la humanidad, ¿cuál es esa parte que más le apasiona, que vuelve una y otra vez y que ahonda en ello? Los periodos que más me gustan, a mí, pero es una cuestión de gusto personal. Me gusta mucho leer sobre el siglo XIX porque ahí se culminó España, es decir, veníamos de la época de la destrucción del imperio, nos tuvimos que reinventar como país, de ser el país más importante del mundo, pasamos a ser un escombro del mundo, desde el punto de vista geopolítico, ¿no? Y personajes como Sagasta, Cánovas del Castillo, tenía que haber dicho Cánovas del Castillo y Sagasta, por ese orden, el sagrado Cánovas del Castillo, y cómo se forjó el nacimiento de la democracia, cómo se restauró la monarquía para evitar lo que luego vino 50 años después, ese mago que era Cánovas, la Primera República, ese periodo tan desconocidísimo y tan fascinante, la época en que muere Cánovas asesinado y empiezan los partidos hegemónicos, los dos partidos, a subdividirse y a crear las condiciones que acabaron en la terrible guerra civil. Y luego también, claro, leo muchísimo sobre la guerra civil. A todos los candidatos les estoy haciendo algunas preguntas del cuestionario Proust y le voy a hacer 3 o 4. Una que me interesa hacerle especialmente es a qué le tiene miedo Ángel Nozal, después de lo que hemos hablado. A la enfermedad de mi familia. Solo. Demos la vuelta al tema. Hablemos de la felicidad. ¿Cuál es su ideal de felicidad? Si es que existe ese momento en el que dice usted está bien. La felicidad consiste en no tener miedo. Y ya está. Y no estar enfermo. Pero si tenemos miedo, entonces nunca seremos felices. Claro. Por eso somos casi siempre infelices y tenemos problemas de estómago y de corazón y de mucha salud mental. Cuidado lo que está sufriendo esta sociedad a la que le ofrecen como metas cosas inalcanzables. El problema de la salud mental de los jóvenes que no van a llegar. Ni siquiera hemos llegado a los de que tuvimos generaciones más amables que las que está tocando vivir. Pero miedo le tengo. Claro, todo el mundo tiene miedo a una guerra, todo el mundo tiene miedo al COVID, todo el mundo tiene miedo a la manipulación de nuestra sociedad porque quizás seamos demasiados y haya que exterminar unos pocos. A esas cosas se tiene miedo, pero a estas cosas también se les enfrenta. Es que hay que pensar y resistir, hay que resistir mucho. ¿Qué le pide a sus amigos? Que sigan siendo tan leales como lo están siendo hasta la fecha. ¿Y un defecto que le genere indulgencia? ¿De la gente? Sí, o uno propio. De la gente entiendo cuando tienen miedo a las consecuencias de determinadas posiciones ideológicas o incluso familiares. Y en el particular, yo vuelvo a ser un tema personal, pero tengo muchos años, yo quiero irme antes que los que me rodean a otro lugar, no quiero ver que sé. ¿Qué es lo que más le gusta de Mijas? Ya saliendo del cuestionario. Yo soy... ¿Qué me recomendaría? Bueno, mira, el pueblo es una joya que vamos a convertir en patrimonio de la humanidad. Tenemos los elementos suficientes y está estudiado. Pero sobre todo la gente. Yo soy un inmigrante. Yo vine de Madrid hace 43 años y me hicieron alcalde. ¿Qué me gusta la gente? A un inmigrante le han hecho alcalde. Y además con mi acento madrileño. Pues yo no hablo andaluz porque me repatea cuando veo las series de televisión a la gente que imita el acento andaluz. Para hablar andaluz hay que ser andaluz. Entonces yo no me atrevo a tanto.
¿Qué es lo primero que hará si gana las elecciones o tiene una mayoría suficiente? ¿Qué es lo primero que hará cuando entre en su nuevo despacho, en su despacho de alcalde? Otra vez. Me lo han preguntado más veces y tengo que decir con toda sinceridad que sentarme y pensar. Sentarme y pensar en cómo debe funcionar el ayuntamiento según mi forma de entender la administración y sobre todo, muy importante, tengo dos oídos, dos orejas y una boca, escuchar mucho a los que están dentro para que me digan qué disfunciones ven los profesionales del ayuntamiento, son los funcionarios, que deberíamos arreglar con urgencia y luego ya contar cuáles son las metas que yo quiero con ellos, alcanzar con ellos para dar servicio a la población que nos paga un sueldo. El Ayuntamiento de Mijas cuesta 50 millones de euros al año en personal y tenemos que dar 100 millones de servicios a los ciudadanos. Pagar impuestos es muy duro. Pero bueno, se paga un impuesto porque te sientes atendido, te sientes a la gente que viene a pedir clemencia y ayudas sociales, o la gente que pide una licencia de obra, o la gente que pide una primera ocupación, o la gente que viene a informarse tiene que sentirse querido por el personal que está a su disposición y por el cual paga 50 millones todos los años. Hay buenos profesionales en Mijas, algunos no, pero la gran mayoría sí, son gente con mucha experiencia. El hecho de que no haya habido reposición de personal hace que tengan mucha experiencia casi todos los que trabajan, y eso es una ventaja. Y ya la última, vamos a ir un poquito más allá. ¿Cuál es ese proyecto que le gustaría, del cual le gustaría sentirse orgulloso, ¿no? Aquí estuvimos nosotros, esto lo firmé yo, mi equipo. Pues yo me siento muy orgulloso de la senda litoral y de todos los caminos rurales que no terminé para intercomunicar todo Mijas, para que Mijas cobre esa necesidad identitaria. Mucha gente de Mijas no se siente de Mijas, porque son venidos de fuera. Yo hace 43 años ya sí me siento de Mijas. El pasaporte casi me lo dieron 20 años después, no fue fácil. Y hice la senda litoral como un recurso turístico importante que utilizan tanto los locales como los foráneos. Reconvertir a Mijas en un emporio medioambiental, porque ese es el turismo de calidad del futuro, sostenible, y utilizar el mundo del caballo, el recuperar el hipódromo, en lo que se refiere a qué dejaría una Mijas limpia, una Mijas medioambientalmente sostenible e intercomunicada. Pues me quedo con todo eso y, como le digo a todos los candidatos, mucha suerte de cara al 28. Y ha sido un placer charlar este ratito con usted. Muchas gracias. Gracias, Ángel. Placer.